Señoras y señores, y lo habíamos anunciado, está en los estudios de Sado Sarandí Enzo Boginsic, porque sorprendió a un pueblo con un libro, pero a mí me sorprendió, Enzo, es un gusto recibirte, es un gusto hablar contigo, y bueno, claro, sos el actor de La Sociedad de la Nieve, y entonces a partir de allí, eso, y en el libro está muy clarito, eso monopoliza prácticamente lo que se hable de ti. Pero en el libro abrís tantas líneas para conversar que a mí lo primero que me sorprendió es tu vínculo con lo gráfico. Sos el autor, el inspirador del dibujo de tapa, sí, que me pareció buenísimo. Bueno, el inspirador es Guillermo Cuitca, que fue una exposición que me fui a ver con un amigo con el que escribo el libro. Él es un pintor impresionante. Artistas plásticos sí, argentinos. Total. Y me fui a ver una exposición de él en el Malva. Estábamos en Buenos Aires con un amigo con el amigo que escribo este libro, haciendo una obra de teatro. Y nos fuimos hasta el Malva y estaba una exposición de él. Y había un cuadrito que muy de lejos eran unas líneas difusas y te acercás y eran unos números. Y yo estaba justo por entregar la tapa, estaba teniendo como ahí unas peleas con la editorial, peleas entre comillas, pero ver qué hacer con la tapa, porque estaba la idea, ellos querían poner mi cara y como ese tema que pasa con los libros. Y yo dije, no, la tapa no, esto va de otra cosa, no, justamente se trata de otra cosa. Y yo seguí dándole vueltas y apareció a último momento, me senté a hacerlo y empecé. Tiene algo también, un símbolo de Li Ching, pero hay un montón de cosas ahí en esa tapa. Bueno, esa fue mi primera sorpresa. Antes de empezar de agarrar la lectura y además el juego gráfico, sí, de la muerte del personaje, la suerte, sustituís la M por la verdad que también me parece un hallazgo muy, muy interesante. ¿Quién está sentado ahí en esa silla? ¿Es un personaje? ¿Es Enzo? ¿Quién es? No, este es Enzo, ese soy yo, pero es rarísimo porque ahora yo escritor. Hacer un libro no te hace escritor, eso lo tengo clarísimo. Además están las primeras 30 páginas cuestionándote. Absolutamente, no, pero así soy, igual. Así soy con lo mío, con todo lo que hago. A no ser el teatro, que siempre encuentro que es el único lugar donde tengo mis certezas ahí con ese vínculo, pero el resto es todo duda. Hacer un libro es más el juego a hacer un libro sin saber hacer un libro, la exploración de esa herramienta, sí, ese lenguaje artístico que y ver qué eso pasa. Espectacular. Irse a hacer 12 días de intensivo a escribir. Claro, fue clave, si no existe. Pero escribir algo que tampoco tenías claro qué Nada, era. no tenía forma. Por eso era un diario de rodaje, pero no. Entonces empezamos a conversar y empezó a tomar otra forma un poco más grande, otras temáticas, otros temas. ¿Pero qué querías hacer? Porque, ¿qué es esto que yo tengo acá en las manos? Sí, es un libro precioso. No, es un libro precioso, es una muy buena edición. Además, como compartimos editorial, somos los dos autores del Planeta, sé todo lo que es ese proceso. Y el hecho de tener este resultado gráfico, digamos, este libro acá, me parece que está bueno. Fue mucho trabajo, sí. Sí, sin duda. Perdón, muchísimo. Sí. Pobre no sé quién fue tu editor, pero pobre. Y el diseño gráfico del libro. Todo tuvieron que aceptar. Sí, pero bueno, digamos, es muy interesante cómo jugás con todo ese proceso inicial que claro, después que lees todo el libro te das cuenta por qué lo haces, pero al principio decís, bueno, este tipo se cuestiona tanto escribir un libro y le lleva 30 páginas esos cuestionamientos, sí, ese juego, porque además también es un juego. La idea es ser parte del que va leyendo de ese proceso creativo de un libro. Como es un libro que se está inventando en el momento y tiene como una idea de estar escribiéndose en ese momento que lo estás leyendo, para contar ese proceso de escritura me parecía clave como para empezar, irte llevando, que vos seas parte de todo ese proceso de las charlas con la editorial, de la conversación, de las dudas nuestras con la tapa, con el propósito de un libro, que son siempre las conversaciones que tengo con mis amigos para crear cosas, para qué hacemos lo que hacemos. Sí. Ese es uno de los puntos también. Sí, pero además, otra cosa, te confesás no lector. Totalmente, sí, que es verdad. Es cierto. Entonces es curioso, no sos lector, no tenés el hábito de lectura, porque en general vos hablas con un escritor, bueno, ¿qué consejo le damos a los que quieren escribir? Que lean. Claro. Lo primero que te dice. No, sí, lo entiendo, pero ahora que escribí lo entiendo perfecto. Entonces,
como que son todas contras. O sea, Total. son todos pelotazos en contra el producto que vos mismos estás haciendo. Sí, es que yo no lo intento vender. Ese es el contrapunto. Y acá tendré las peleas con Planeta, pobre, que le juego en contra. No, porque el resultado, vos sabés que el resultado es bueno porque eso... Yo siento que sí. Yo creo que el resultado es bueno. Sí, hay trabajo. ¿Sabés por qué, Enzo? Porque me da la sensación que es un libro honesto. 100%. Por eso mismo. Porque estás 30 páginas cuestionándote si lo escribís o no. Se leen como las dudas honestas tuyas de... Total. Honestamente, no sé qué hago acá en Bariloche, en el medio de la nada, donde no la única almacén donde puedo comprar algo está a 2 kilómetros y tengo que caminarlo en el medio del frío. Es decir, una cantidad de cosas y las vas contando. Entonces, Sí. ahí hay mucha cosa de empatía, de cercanía con el lector. Y que esa es la cosa. El libro trata de jugar con la verdad. Jugar mucho con la verdad y con la mentira. Como que roza las dos y cómo una se convierte en la otra. Y en la actuación y en la vida. Y cómo se va cambiando ese concepto de la verdad. Y el libro trata de ser honesto. Esto del título, tachado y corregido, es parte de ese proceso de escritura de tachar y corregir que hacíamos permanentemente. Y el libro fue cambiando de nombres y fue cambiando de títulos y al final quedó este resumen de todo lo que fueron las opciones y el camino que recorrió el título. Eso me gusta. Sí, no, eso está bueno y me parece que es muy original. Te preguntaba, Enzo, de quién está sentado ahí. Tú decís, Sí. soy Enzo, porque también todos somos personajes en Sin dudas. todo momento. Entonces, en realidad a nadie le importa a ningún oyente ahora le importa cómo me fue a mí anoche, si dormí bien, si dormí mal. Yo hoy a las 6 de la mañana tenía que empezar el programa como siempre. Sí. ¿Tá? Y vos cuando subís a un escenario, en realidad, si pudiste pagar la luz, no pudiste pagarla, Es si indiferente. cenaste, si no cenaste, al espectador no le importa. No. ¿Tá? Y también el que viene a hablar de su libro ahora es quizás un personaje que viene a hablar de su libro. Probablemente. Sí, uno cambia con cada persona que tiene enfrente y modifica y guarda cosas y muestra otras. Sí, debe ser mi parte generosa, la de las entrevistas, porque es un esfuerzo de voluntad el que hago para entrevistarme, porque me cuesta mucho todo este planeta de las entrevistas y presentar un libro. Yo cuando lo inventamos con Feli, mi amigo, estaba muy lejos la sensación de presentarlo o la idea de presentarlo como parte del proceso del libro. Ahora voy entendiendo que son parte del proceso del libro, así como son parte de las entrevistas cuando estrenas una película. Esas son cosas que voy entendiendo a medida que lo voy haciendo, porque digo, no siento a veces que sean parte del proceso. Los procesos creativos siento que son solitarios e íntimos y después compartidos. La parte de compartirlo es que se lea, que se entregue, pero la parte de presentarlo, esa es la parte que me cuesta. Bueno, es muy interesante, hablas de tus orígenes, hablas de de tu padre, que yo confieso que no recordaba el nombre, pero el apellido, pero recuerdo perfectamente el campeonato donde jugó y todo eso. Futbolista, el padre de Enzo, que además que estuvo en una selección que fue muy famosa. Pero debo confesar que también, si bien a raíz del éxito de la película se conoció mucho de vos, tú lo contás en primera persona como nunca lo habías contado, ¿no? Gruta de Lourdes, la educación en el jubilar, el vínculo con tus vínculos allí y todo eso. Pero a mí me da la sensación que el éxito arrollador de La Sociedad de la Nieve y de tu personaje en particular quizás fue lo peor que te pudo haber pasado, a la vez que fue lo mejor que te ha pasado. Bueno, ahí está el título, ¿no? Juego de suerte, muerte. Sí, o sea, las oportunidades, esa oportunidad fue increíble. No hay nada que quitarle eso. El miedo que empezaba a surgir, y en ese momento también fue parte de escribir el libro, era como la sensación de decir, esto cambió para siempre y no vuelve hacia atrás. Yo ya no recupero estas cosas de la intimidad que no sabía que tenía y que existen, hasta que un día de repente te conocen por cualquier cosa. Pero cambió. Hoy en día ya está todo en un lugar mucho más tranquilo. Sí, claro. Y ahora puedo disfrutar como de los dos mundos. Estamos en un mundo que es mucho más efímero también, ¿no? Sin dudas. Sí, sin dudas, y lo agradezco en este sentido, lo agradezco. Porque los campeones del 50 siempre fueron los campeones del 50 y van a seguir hasta que se siendo murieron. Claro, no, pero creo que lo padecieron. Claro.
porque era otra época. Hoy los tiempos son... No, cambia todo semana a semana. distintos. Las Claro. noticias te duran 3 días. Claro, exacto. Sí. Esto desaparecerá en breve también. No, pero yo que sé, la Sociedad de la Nieve, si hubiera sido en los 50, hubiera sido el Maracaná, No, sin duda. era distinto. No, claro. Hoy, en el 2023, que fue la Sociedad de la Nieve... Y bastante duró, porque duró bastante esa película. No sé qué pasó ahí, es la historia, hay algo, la potencia de la historia. Sí, seguramente. Pero bueno, entonces es muy interesante, y creo que vos en el libro lo transmitís, todo ese proceso interno, Sí, personal. porque es esto, ¿no? Se empieza a armar un personaje de uno Sí. que no se conoce, o que se inventa, o se rellena. Y generalmente te lo completan con virtudes. Nunca te lo completan del todo con falencias. Siempre son cosas buenas que te adjudican. Y hay algo de escribir de esto que es como, bueno, presentemos al personaje. Nosotros cuando escribíamos esto, que era en base a conversaciones y charlando, hablábamos siempre de mí, pero como en términos de personaje. Ujú, claro. Para poder analizarlo, para Sí. poder leerlo. Y en eso de leerme en tercera persona, decía, claro, pero ¿cómo presentamos a este personaje para que se conozca? O para que tengan por lo menos un marco, porque es imposible escribir ahí a una persona. Pero bueno, por lo menos un marco. Y que ese marco no sea cualquier cosa, no contar cualquier anécdota, sino que vayan en función de un relato. Que el relato es el camino de la actuación, el camino de la verdad y la mentira. Esa es la búsqueda. Al final termina siendo una excusa hablar de mí. Es como para hablar de otras cosas que están ahí adentro. Sí, claro. Por ejemplo, cuando hablas de los castings, Sí. ¿no? De lo que significa para los actores hacer casting, ir a probarse. Y yo lo he pensado bastante, he hablado durante tantos años con actores aquí en el programa, y cuando te enterás que un actor, pero de una gloria del teatro uruguayo, del teatro independiente, termina haciendo un casting para hacer un aviso de yogur, Ujú. vos decís, ¿es justo que Juancito Pérez, por no ponerle nombre, Sí. pero lo tengo en la cabeza a ese actor, tenga que demostrarle a una cámara? Yo sé que sí, porque me lo van a justificar los publicistas y yo los entiendo, no estoy hablando mal de ellos, pero digo, el sistema cómo funciona. Y ahí es cuestión de necesidad. A veces es necesidad, yo no creo que... Bueno, debe haber de todo, pero la publicidad, generalmente el actor la hace por necesidad, no tanto por placer, no Hay una hay... canción de Leo Maldía que se llama Los Profesionales, en el segundo Sí. disco de Leo, falta un vidrio, que es eso, ¿no? Y es el sketch de Álvarez y Borges de Olmedo y Exactamente. Portales. Sí, es así, pero y a veces pasa, estás en esa situación donde prima la necesidad y ahí tienes que tomar decisiones. Pasa que las decisiones ahí a veces son, si estás muy apurado no vas a tener tiempo a dudarlo de qué te cuesta hacer una publicidad de un yogur. Yo me lo pregunto, pero Sí, yo claro. lo hago, pero porque soy terco también y porque soy muy vergonzoso, porque no me daría la cara para hacerlo, porque soy vergonzoso en general. No, o capaz que te llega una llamada por casualidad que te dice presentate a este casting y te presentás capaz que porque sí y terminás. Bueno, esas cosas pasan poco, ese es el tema, a veces hay como una búsqueda del camino del éxito, el camino de... Con el arte es complicado, porque el arte no... Eso pasa cuando tocan cosas pero no va por ahí. Al final no va por ahí, actuando... Yo ahora que tengo como la suerte de tener opciones para elegir un proyecto, que claro, esta ventana me va a durar este periodo que ya se va yendo. Pero durante este periodo he recibido mucho guión. Y en esa lectura de guiones y de proyectos tan variados, empezás a darte cuenta lo difícil que es a veces encontrar buenas historias, encontrar proyectos que realmente cuenten, porque todos estos proyectos ya estaban financiados, armados y ensamblados para que funcionen. O sea, Era para vos decir- era ir y cobrar. Sí, ya está, decir que fácil. sí y bueno, y actuar. Pero Bueno, sí. no, pero te quiero decir, pero Sí, o sea, sí, exacto. Ya fácil estaba- entre comillas. Sí, no había casting, ya voy directo. El tema es dónde pones el corazón, porque actuar es un vínculo de honestidad con tu profesión, porque si no lo haces desde ese lado se padece, yo creo. Empieza a volverse tedioso. Esto, capaz que no es el ejemplo, pero meterte en un proyecto que no te guste, actuar, transformar la actuación, que es algo para mí de placer, en algo de trabajo forzado, por plata, por necesidad, por lo que sea, lo corre para mí del camino, lo corre del valor que tiene eso. Ujú. Sí. Pero pasa. Sí, pasa, sí. Pero también
Porque acá hubo mucho sin duda, de estar en el momento justo, Total. en el lugar indicado. Algunos le llamarán suerte, otros le llamarán destino, si el signo estabas marcado, lo que fuera. También hay un trabajo que te permitió Sin duda. armar un personaje en una historia que además le dio a tu personaje un giro que capaz que la propia historia era más colectiva y tuvo en tu personaje una fuerza muy importante, y que te ubicó en un lugar donde no pensabas que ibas a estar. El tema es cómo administras eso posteriormente, y creo que en el libro razonás con el lector de cómo administrar eso, todo lo que fue todo ese proceso, ¿no? Igual a mí siempre siento que me juega a favor esta cosa que cuento, y también de no tener un fanatismo, no tener ese vínculo con lo famoso, donde, claro, yo tampoco me siento famoso, entonces yo mantengo mi vida que conocí durante 30 años, y estos 2 años últimos, que son como los nuevos o los raros, los desconozco un poco, me generan una sensación de extrañeza, donde no termino de aceptar esta condición. Pero esto va cambiando y ya va bajando, entonces, ok, fue solo un rato. Pero igual pero es raro. tenés que lidiar con que venga alguien ahora sabiendo que venías a la radio. Sí, pero son siempre gestos amorosos. No, sí, ya sé, también los mencionás, contás anécdotas. Por más raras que sean, de trasfondo a eso siempre hay un gesto de amor. Siempre lo hay. Por más que se corra de las líneas de lo correcto, lo incorrecto, los límites de lo privado, siempre es con un gesto de amor en realidad. Siempre la persona quiere decirte algo, agradecerte por algo, o acercarse para poder, no sé, estar ahí. Pero son siempre gestos de cariño. Lo que pasa con eso es que a veces esos gestos de cariño repetidos empiezan a ser invasivos por repetición. La persona ignora que capaz que a lo mejor ese día te pasó 8, 10, 15, 20 veces. Claro. Pero claro, parece que ser parte del juego y la dinámica. No, y a veces capaz que te agarran cansado, haces una mueca y dicen, mirá, por ejemplo, ¿quién se cree? No, seguro tenés que estar predispuesto a estar bien. Sí. Por suerte eso no me cuesta, no es que yo nunca tengo que andar cambiando la cara, pero sí te lleva una predisposición. Sí, porque la persona viene con una energía. ¿Cómo es el lado oscuro del ego de Enzo? El lado oscuro del ego de Enzo. Porque das una cosa muy, muy buena, muy bonachona. Pero es que soy muy bueno. No, yo no lo soy dudo. Muy tranquilo. No lo dudo, pero también sos actor, sos del mundo del espectáculo, sos del teatro, un lugar muy solidario para muchas cosas, pero muy competitivo en el otro. Claro. Entonces tenés que, ¿cómo manejas tu ego? Porque tú también querés llegar, tú querés ser el protagonista de esa próxima obra de teatro. No te creas, ese es el tema. Yo me crié en teatro con amigos, investigando el teatro con amigos, creándolo con amigos. Y cuando haces teatro con los amigos, quién hace de protagonista o qué, no interesa en realidad. No nos importa, porque el objetivo siempre es la obra. Y da igual quién está con más texto o menos texto, que al final es eso. Yo me acostumbré al teatro y a la actuación desde otro lugar. Entonces yo no tengo la ambición. ¿Y sos capaz de mantenerlo? Por ahora sí. No tengo una ambición, no me levanto y quiero algo que digo, necesito llegar a actuar en no sé dónde. No, eso no me pasa. El teatro lo disfruto con amigos y cada vez que lo hago, para mí es plenitud. El cine, lo que me ha tocado explorar, ya sea 9 o un corto que hice independiente o esta película delirante, son siempre experiencias de la actuación. Y a mí lo que me gusta es la actuación. El contexto del proyecto me da un poco igual. Sí me importa si voy a ser parte que estoy contando, nada más. Pero justamente por el placer de actuar. Pero no hay objetivos, no hay ambición ahí. Entonces eso me quita un montón de preocupaciones a lo mejor, o estrés, que me lo tomo con mucha calma. ¿Pensabas igual hace 5 años atrás? Sí, con el teatro también era igual, sí. Porque en definitiva también tiene que ver mucho quizás con lo que vos aspirabas a hacer en la vida, ¿no? Sobre todo además por tus propios orígenes, por estarla peleando, tu familia, por los vínculos, tuviste la suerte de ir a un liceo donde te amadrinaron, ¿no? Total. ¿Cómo era? María, no, la madrina de
Linda. Linda, la que no se comunicó Linda Italiana. contigo. No todavía. No todavía. Que fue la que te apoyaba en el liceo jubilar. Y que En el colegio. En el colegio, bueno. Sí. Y que no conocías, y ahí hay una persona que apostó por vos sin conocerte. Capaz que ahí tenías ciertas ambiciones antes del éxito. No, cero. No, yo No, por eso. Cero. Por eso lo pregunto. Imagínate, no, cero. No, a veces cuando te criás en el barrio, hay una sensación que empieza a operarte que es muy fuerte, que es sentir que es difícil salir de ahí, que es difícil para cualquier cosa que te vayas a proponer. Mis hermanos yendo a una entrevista de trabajo cuando estaban empezando, cuando decían la zona, era enseguida gracias, muchas gracias, cualquier cosa te llamamos. Famosa zona roja en esa época, se le había puesto ese nombre y se nombraba así. Entonces, claro, esas cosas que la mirada exterior al barrio, uno se empieza a enfrentar a esas cosas cuando empieza a salir. Y ahí pueden pasar cosas, ahí dependerá de tu personalidad y tus costumbres, tu casa, tu crianza. Pero pasan otras cosas, ahí empezás a enfrentarte a un pequeño rechazo, a veces más, a veces menos, un cierto límite que se te impone, cuestiones socioeconómicas, todo eso funciona, opera. El tema es qué haces con eso, cómo uno se relaciona con esa sensación que existe y no existe a la vez. Que existe porque sí, te hace sentir, pero al mismo tiempo también uno puede, de algunas maneras, dejar que eso pase y seguir de largo y ir con la convicción de uno. Y terminar demostrándolo, porque a veces te toca eso, pero no, el barrio es marca cosas. Sin duda. Te marca la mirada. Y todo eso ayuda también a tener los pies en la tierra, yo creo también. Sí. ¿Has hecho terapia? He hecho terapia. ¿El libro te resultó terapéutico para vos? Súper terapéutico. Yo tengo un vínculo de diálogo conmigo bastante bueno, yo creo. Bastante amigable. Sé marcarme las cosas que no y sé marcarme las cosas que sí, como que tengo los dos lados. Y este libro fue una gran excusa para revisar todo lo que pasó. Sí. Tomar un ratito para mí, con mi amigo que me conoce mucho y con él tenemos una conversación libre y poder explorar qué pasó en todo este rato, porque a mis amigos también les afectó toda la situación. Sí, claro. y termina afectando a los alrededores, a mi familia, a mis amigas, a mis exparejas, como un mundo de delirio ahí que empieza a abarcar, porque hay algo de la curiosidad de quién es la persona que se excede de la película. Entonces de repente querés saber dónde fue a comer, a no sé qué. No sé, hay unas curiosidades muy extrañas. Que cuanto más sepas de la persona, mejor parece que genera curiosidad. En fin, yo esa parte no la entiendo, pero esto sí fue terapéutico porque fue el resumen de todos esos 3 años de proceso, de ciclo, de pelearla, de llorar, de enojarme, de sentir que no, de sentir que sí, y al mismo tiempo de fama, de fotos, de alfombras, de junket, de prensa, etcétera, inglés, esto, lo otro, viaje, y nunca paré, ahora sí. Sí, no, además un mundo de cartón, ¿no? O sea, sí, de seda. Sí, de seda. ¿Se viene Citarrosa? Ojalá, estoy esperando, ojalá. Está en construcciones, ojalá que sí. ¿Es el proyecto que se viene? No, tengo otro. Ahora estoy con una serie que empiezo a filmar en fin de octubre. Pero seguramente tenés contrato de confidencialidad. Seguro. Que también contás ahí. No, es interesante porque además contás todos los detalles en el libro de cómo funciona la industria, ¿no? Entonces, como no estás con un pie afuera y uno adentro. Yo no sé, el día que Netflix lea esto, yo no sé qué va a pasar, pero vamos a ver. Está bien, pero el proyecto de Citarrosa suena interesante. Es lindo. Pasa que es difícil, siempre digo que es difícil ese señor. Sí. Es un ícono. Yo ayer tenía unos compañeros del informativo que me decían, pero mirá que tiene mucho de Citarrosa. Y yo le decía, no tiene tanto. Tenés mucho de Citarrosa. Falta cantar y tocar la guitarra. ¿Qué hacemos ahí? Gardel no sabía tocar la guitarra y hizo los videos que hizo también. Así que eso todo se puede hacer. La muerte, la suerte de un personaje, formalmente es la muerte de un personaje, sí. Pero bueno, también hay un juego gráfico muy, muy interesante y muy lúdico en un libro, una edición fantástica de Planeta. Enzo Bogrinchik creo que nos sorprende también con este libro. Yo sé que el próximo no te lo vas a cuestionar tanto, y si te lo cuestionás no lo vas a escribir porque tus editores no te van a dejar. No, si hay un próximo es de un fotolibro. Fotos, libros sin letras. Bueno, y mira, hoy por ejemplo, de las 9 de la mañana hasta la 1, más
van a ser todos escritores. Si querés, yo te mirá. aconsejo, hasta vos estás en el medio de esa Claro, en de el esa medio de la lista grilla. de escritores reales. Entonces, yo sé que después te puedo aconsejar algunos libros para que empieces a leer. Bueno, empezarlos los voy a empezar. Eso seguro. Empezarlos los empiezo a todos. El tema es terminarlos los libros. Y entenderlos es el otro problema de los libros, además. No solo leerlos. Yo te voy a recomendar 3 libros. Bueno, a ver. 3 libros. No, personalmente te lo voy a recomendar. La gente sabe que son los mismos que yo regalo en los cumpleaños. Perfecto. Si esos libros no te enganchan, sos un caso para Capaz que los leí, ¿Eh? Capaz que los leí. La insoportable levedad del ser de Kundera. No. A ver el siguiente. El de John Kennedy, La conjura de los necios. Tampoco. Son libros. Ensayo sobre la ceguera. Está listo. No sé, ves que no soy un lector. Los 3. Si no leí eso, evidentemente. Los 3. Ok. Te van a cambiar la vida. Bueno, me gusta. Enzo, un gusto recibirte. Un placer. A las Muchas órdenes, gracias. que pases muy bien.